Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Tibio. En este nuevo episodio tenemos un panelista que apoyó desde el inicio y no había tenido el tiempo porque además de que es un militante fuerte de aquí de Patria Libre en Santo Domingo Este, es escritor, es profesor también y es una persona que estimamos mucho, es Miguel Contreras. Bienvenido, Miguel, a Nunca Tibio, De verdad es un placer. Hace tiempo que quería venir. Me hubiese gustado coincidir con nuestro compañero del panel. Pero bueno, llegará el momento. Así es. También contamos con un nuevo invitado. Este invitado se lo voy a dejar a mi compañero a Héctor para que lo... Gabriel Linares está esta noche con nosotros para una gran entrevista. Gabriel Linares es escritor, pero tiene una particularidad que es un escritor teólogo cristiano. Viene de la Iglesia Bíblica Cristiana de Alma Rosa, pues esta noche estará compartiendo con nosotros sobre esas crisis de valores que se han perdido en toda Europa y que también contamina a América Latina. Sus redes sociales para que de inmediato sigan al invitado Gabriel Linares es @Gabriel Linares Pineda. Un aplauso para nuestro invitado. Inmediatamente, Miguel Contreras, le cedemos la palabra. Y es una persona bastante culta. Y además ha estado por varios países de Europa y conoce cómo se mueven las cosas por allí. Ciertamente el tema que tengo para hoy es la desmoralización de Europa. O, dicho de otro modo, la crisis de valores éticos morales en Europa. Y este tema me inquietaba porque vi las diferentes opiniones después de los Juegos Olímpicos de París. Y la gente, los críticos, se iban por las ramas. Están hablando del desfile, de ideologías absurdas y estúpidas. Sin embargo, no estaban refiriéndose en absoluto al verdadero problema. Entonces, quisiera empezar, Gabriel, preguntándote, ¿a qué tú crees que se debe esa manifestación de tantas ideologías en los últimos Juegos Olímpicos en París? Bueno, yo considero que más que un punto específico, han surgido muchas ideas allá, muchas ideologías que chocan a nosotros de este lado en Latinoamérica porque no le entendemos. Sin embargo, allá la caída, Francia, España, Alemania, en Europa, al uno ver lo que ocurre en las calles, tú te das cuenta que tienen bastante influencia del movimiento de izquierda y de ideologías que para nosotros no parecen y literalmente no tienen ningún tipo de razón. París, que es una ciudad bonita, los museos, la historia que ella nos cuenta, todos esos monumentos, tú puedes ver que fue un imperio, fue algo culturalmente hablando de primera. Sin embargo, hoy en día siguen esos monumentos, siguen esos museos, sigue todo eso ahí, pero las personas, muchos de ellos viven que dañan todo ese París. Se ve, pierde la esencia de la belleza de lo que alguna vez fue. Solo queda el recuerdo. Sí, mira, yo creo que lo que pasó en París es simplemente una muestra de un problema más grave, más profundo, como tú dices. A ver, ya Ortega se hablaba de la desmoralización de Europa, de una enfermedad del alma que venía padeciendo Europa, que no es de ahora. De hecho, con la Revolución Francesa, que cobró auge esa idea, esa ideología anticristiana, que empezó a verse el cristianismo. De hecho, la palabra cristianismo se llegó a ver como una mala palabra, por así decirlo. Entonces, después de eso, y para rematar, las ideas de los ilustrados, la ilustración, que si bien tuvo cosas buenas, fue un desastre, porque exaltó a la razón por encima de todo. Se les rindió culto a la diosa razón, lo cual no es del todo malo, porque el cristianismo está íntimamente relacionado con la razón. El problema estaba en que no admitían otra explicación más allá de la razón. Y desde luego,
hubo problemas. Claro, hubo algunos pensadores como Rousseau, por ejemplo, y muchísimos pensadores que sí bancaban el cristianismo, pero había otros que eran totalmente opuestos. Ahora bien, después de la Revolución Francesa, que ustedes sabían que el lema era erradicar el cristianismo, y hubo grandes quemas de libros. O sea, cuando hablamos de quemar libros, es Sí, porque claro. hay incultura. Cuando se definitivamente. suponía que tenía que haber una libertad de pensamiento y de razón. Sí. Entonces, ¿dónde tú ubicas el verdadero origen de este gran mal, que es la desmoralización, la crisis de valores? Mira, es algo espiritual, pero igual fue la sustitución de Dios. Venía la época de oscuridad, del oscurantismo. Luego viene esta reforma protestante. Algunas cosas fueron buenas, otras cosas que no fueron quizás tan buenas. Trae ese problema. Luego viene entonces la sustitución de Dios por el hombre. Si tú te fijas, el arte antiguo era Dios, ángeles, demonios y todo eso era lo que se reflejaba, porque ese era el pensamiento de la sociedad en ese tiempo. Pero luego vemos que hay una transición hacia el ser humano. El ser humano se coloca como Dios. En Europa tú puedes ir y vas a ver monumentos de hombres. Tú vas a ver a Voltaire en un parque lindísimo, vas a ver los grandes músicos que han tenido en su ópera, tú vas a tener grandes cantantes. Ellos se pusieron como Dios y empezaron a admirar a hombres. El problema es que cuando tú admiras a un hombre, los hombres no somos perfectos. Todos tenemos fallas. No hay una lógica, no podemos decir que un ser humano tiene la idea perfecta o completa. Y entonces ahí es que empieza la caída. Y más cuando tenemos el orgullo, nos enorgullecemos y pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión y nadie nos puede dar consejo. Eso llegó a pasar en Europa. Cada país pensaba que ellos tenían la verdad absoluta y nos hemos dado cuenta en el tiempo de hoy que eso no era así. Tú dices algo importante, es algo espiritual mayormente. De hecho, Dalmacio, un gran pensador, él escribe en lo que Europa debe al cristianismo, que es tanto el odio hacia el cristianismo y los principios judeocristianos y a la iglesia, que el creyente piensa, y con toda la razón, que es obra del maligno. Claro, él dice, desde un punto de vista secular, se debe a la incultura. Y estoy de acuerdo con él en los dos sentidos. En el aspecto espiritual, pues yo, como todo cristiano, creo que tanto odio hacia la figura de Cristo, hacia los valores de judeos cristianos, pues es obra del maligno. Pero también se debe a esa incultura, a ese desconocimiento de los orígenes que hicieron, de los orígenes que hicieron grande a Europa. Si le quitamos el cristianismo, lo que el cristianismo ha legado a Europa y como consecuencia a la América hispana y a la América del Norte, nos quedaríamos sin nada, totalmente. Quedarían cajas, porque todos los grandes monumentos, las grandes capillas, las grandes edificaciones fueron hechas desde una perspectiva cristiana. Todo eso queda. Incluso en Europa el lugar más hermoso, más bonito que yo vi, pude ver la Torre Eiffel, pude ver muchas cosas, era la Sagrada Familia en Barcelona, que es un edificio que es arte. O sea, no es el arte postmoderno que hoy en día tenemos, que grafitis. Subjetivo. Ese arte es subjetivo no hay y vacío y falso. Decía Jacques Maritain, un pensador francés, el arte moderno está endemoniado. Y ciertamente... Sí. Y los artistas callados, ¿eh? Sí, Que el artista plástico dominicano no está diciendo nada sobre esa aberración del arte moderno de hoy. y a nosotros no nos va a afectar tarde o temprano eso. Todavía no estamos al nivel de Europa. Y es que es algo muy desastroso porque es como el libro Claro Oscuro que escribió Miguel. Tú ves la gloria que hubo ahí, pero igual en sus calles tú ves la pobreza, la suciedad, tú ves los grafitis. Toda Europa está llena de grafitis hasta donde no te lo imaginas. Todo eso demuestra la caída que ellos tuvieron, que no ha sido algo repentino, todo ha sido un proceso, la sustitución de Dios y el hombre poniéndose como centro y sus placeres. El ser humano hoy vive buscando es el yo, mi placer, si yo me siento bien, los demás que hagan lo que quieran. Y hay ahí un problema también. Y eso ha afectado mucho. Y bueno, tengo entendido que a ti te gusta mucho, admira mucho a Gustavo Adolfo Bécquer, que es un poeta romántico, es el primer romanticismo español. Yo creo en mi fuero interior que
Si bien la Revolución Francesa le hizo mucho daño a Europa y por supuesto a todo el mundo, la Ilustración también, pero que como indican algunos pensadores, el verdadero problema, el verdadero mal de la humanidad, claro, empezó en Europa, especialmente en Alemania, el romanticismo, es este movimiento. Porque con la Ilustración teníamos un problema, se exaltaba la razón por encima de todo, se le rendía culto a la diosa razón, pero con el romanticismo tenemos el problema opuesto. Se exalta al sentimiento por encima de la razón. Ahora, yo creo que debe haber un equilibrio para que haya cultura, para que haya civilización. Como decía Unamuno, sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Ahora bien, mira, ahorita mismo estos movimientos de izquierda progresista exaltan una famosa libertad, o sea, yo no veo que tan libertad sea, porque yo veo que le hace más esclavo de sus ideologías. Una libertad al cuadrado, será que ellos quieren expresar, porque qué tanta libertad de la que ya tenemos. Sí, entonces ellos pretenden ser bastante racionales, usar la razón. Sin embargo, las características de sus formas de ser, de actuar, de vivir, son características puramente románticas, de rebeldía contra todo, contra las leyes, contra los sistemas ya establecidos. ¿Qué tú crees que debemos hacer nosotros como seres, vamos a decir, pensantes y de derecha? Aquí todos somos de derecha. Sí. Porque todos somos de derecha. ¿Qué deberemos nosotros hacer para contrarrestar esas ideologías? Pensar y enseñar. El problema es que hoy en día se está haciendo muy difícil pensar. El contenido corto de YouTube, de TikTok, hace que las personas consuman este contenido y todo el mundo se queda ahí un minuto. Un minuto es suficiente, pero no es suficiente para razonar, para criticar, para uno pensar, para uno desarrollar. Y es un problema. Lamentablemente hoy en día, si tú tienes mayor influencia de un tipo de contenido, ya tú te vas a guiar por eso y tú crees eso. Pero tú no descartas, tú no organizas, tú no haces una sistematización de lo que ya tú conoces. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Pensar y enseñar. Enseñarle a los más jóvenes. Eso es algo. Los más jóvenes, lamentablemente en nuestro país, en la República Dominicana, sabemos quiénes son sus educadores. Y sus educadores en las redes sociales no lo están haciendo bien. De por sí ni siquiera están enseñando. Le están evitando que ellos puedan tener cierto tipo de cultura, de crecimiento, de desarrollo, porque las redes sociales, los medios, que son buenas herramientas, pero se están utilizando mal. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque si no, ellos lo están haciendo. La ideología de izquierda es estratégica. ¿Es mala? Sí. ¿Estamos en contra de ella? Sí. ¿Es lo peor que hay en el mundo hoy en día? Sí. Pero el problema es que ellos se mueven estratégicamente. La educación en Estados Unidos, ellos la tomaron. La educación en Europa es de izquierda totalmente, avalado por ustedes saben quién, esos organismos internacionales. Entonces ellos toman la educación, ellos enseñan, ellos te dicen cómo tienen que pensar, ellos te dicen quiénes son los héroes, que si una pintora que Frida y toda esa, y la venden como grandes personajes y héroes, entonces ya uno sale perdiendo. Pero pensar está prohibido en las mediocracias. Ese es el problema. Entonces hay que tener una lucha. Si no luchamos contra eso, vamos a seguir perdiendo terreno. O sea que no banca muy bien la idea de el respeto a las no son ideas de los compatibles. demás. Yo analizando si lo que ustedes tocan, ¿cómo ha sido posible que se le ha permitido tanto poder a la izquierda? Porque el trabajo que la izquierda ha hecho no es de un día hacia otro, ha sido desde hace tiempo. ¿Y por qué hemos permitido que la izquierda abarque tantas fracciones o países? Están en las escuelas, están en los hogares, porque yo me acuerdo que antes los abuelos de uno tenían menos educación, pero tenían más valores. Ya hoy en día eso se ha perdido. Inclusive, se le tenía un miedo al infierno, como loco. Tú te vas para el infierno, eso era lo peor decirlo. Sí, claro. Ya hoy en día tú mencionas eso y quizá la gente no... No, dice, ojalá, dice fácilmente, ojalá irme para el infierno. ¿Verdad? ¿Cuál ha sido esa transición? ¿Qué es lo que hemos hecho mal?
que la sociedad de hoy en día cambió demasiado. O sea, en poco tiempo cambió demasiado. El liderazgo de derecha se quedó rezagado en un tiempo de las décadas, de los años. Y muchos de ellos también se unieron a los movimientos izquierdistas. Es decir, esa derecha conservadora perdió su esencia, esa esencia de la cultura, de protección de la ¿Y costumbre, dónde de estaba? protección de la familia, existía, pero también se fue entonces mezclando, se fue debilitando el liderazgo de la derecha. Pero lo importante es, Odali, que hoy día están haciendo nuevamente ese respiro que necesitamos de más ideología de derecha, más ideología conservadora, más líderes de derecha conservadora y libertarios que de la izquierda. Por el hartazgo, desde luego, Claro. porque la gente el mundo se está hartando de... No está haciendo mundo, ya se ha perdido lo humano. Ya aquí no importa lo tradicional. Ya lo que se busca es olvidar el pasado. Y eso se ha logrado, lo que mi amigo Linares ha dicho, gracias a gobiernos de izquierda. Porque ¿Sabes que todo eso es por el poder de los gobiernos de izquierda. La izquierda es experta como en montarse en olas. Ellos aprovechan temas del momento para montarse en esa ola. Por ejemplo, lo de LGTB Sí. fue un grupo menor, pequeño. Y todavía lo es. Bueno, pero junto a la izquierda son mayor porque era sola. El grupo LGTB estaba solo peleando por derechos. Pero vino esta izquierda, se le unió a ellos, pues son más. Es que todos esos engendros, el nihilismo, Sí, claro. definitivamente, esa creencia en que nada tiene sentido, y por supuesto son herencias románticas, esa búsqueda absoluta de la libertad, de romper todas las reglas, porque son tan idiotas que no entienden que si rompes las reglas terminan rompiéndote a ti. Es lo que vemos con ellos, que luego terminan arrepentidos, luego sufren las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, a ver, Dalmacio Negro decía que parte del problema está en que la iglesia perdió su protagonismo. Inmediatamente el Estado llega a controlar La separación de iglesia y de Estado. si pierde su protagonismo, la gente empieza a hacer lo que le da la gana. Porque hay una serie que incluso pensadores ateos lo aceptan. Hay una serie de principios éticos, morales, espirituales, sin los cuales la sociedad no puede existir, no puede permanecer, no puede verse. O sea, los fundamentos del mundo civilizado son gracias al cristianismo. De hecho, ayer hablaba con un amigo y le dice, bueno, está bien que Europa y el mundo occidental le debe todo al cristianismo, los principios éticos, morales, Claro. todo. La libertad. Y él me decía, bueno, pero ¿y qué tal le dejas a los musulmanes? Porque él postulaba que la filosofía llegó en gran parte a Occidente gracias a pensadores islámicos. Y eso es verdad en cierto sentido. Porque, a ver, tú decías ahorita que hablaba de la izquierda, de cómo todo ello son expertos en construir relatos. Yo creo que son unos fabricantes de falacias. Porque, ok, ellos dicen, bueno, la filosofía, vamos a aceptar que le debemos al cristianismo los principios judeocristianos. Vamos a aceptar eso. Pero entonces la filosofía no se la debemos al cristianismo. En el siglo XIII se escribió un libro que marcó la separación absoluta entre islamismo y filosofía. Antes de, sí, había pensadores, filósofos musulmanes que aceptaban la filosofía, que no veían ningún problema entre su religión y la filosofía. Pero después del siglo XIII se escribió un libro, La muerte de los filósofos, la destrucción de los filósofos, que marcó definitivamente la separación absoluta entre islamismo y filosofía. A partir del siglo XIII es el cristianismo. Luego vienen el derecho romano y otra serie de cosas, de aportes culturales. Pero cuando uno ve el panorama desde un punto de vista objetivo, sin ideología, nos damos cuenta que tanto el derecho romano,
los principios éticos y morales, Derecho positivo. definitivamente. ¿Qué más? Derechos romanos. Los derechos humanos. Derechos humanos. Derechos internacionales. Todo es gracias al cristianismo. La filosofía, porque nosotros no hablamos de filosofía, bueno, se habla muy poco de filosofía alemana, pero siempre se habla de filosofía griega. La filosofía griega, que pues, ustedes saben que antes ¿en qué se creía? Un montón de mitos, que la tierra estaba sostenida por un gigante o sobre el lomo de una tortuga, hasta que tuvo el gran salto, lo que en historia de filosofía se llama el salto del mito a la razón, donde Tales de Mileto empieza a filosofar, luego vienen todos los presocráticos y se explota una sed de conocimiento. Ahí surgen todas las ciencias. Que la izquierda se ha quedado en esa filosofía presocrática. Bueno, la izquierda se ha quedado en esa filosofía sin la razón también. Porque la razón, en el tema, por ejemplo, del hombre y la mujer, si llegamos a la razón, existe ya científicamente el gen XX y XY. Pero ese sentimiento, ese subjetivismo de eso que yo siento ser, es de una filosofía presocrática. Sí. No, porque ellos creen que son muy modernos, pero realmente se están yendo a la caverna. Exacto. Definitivamente. Eso es real. Sí, eso es real. Sí, se están yendo a las cavernas. Además, esos movimientos atacan directamente la razón. De hecho, el nihilismo está en contra de la razón. Sí, obligatoriamente. En contra de la razón, enemigo de la razón. Nietzsche odiaba a Kant. Sí, claro. Están en contra de la razón. Son completamente absurdos. Eso creo. Además, hay un problema y es esa exigencia obsesiva del respeto hacia sus ideas. Ellos predican que debemos respetar todas las ideas. Pero eso te preguntaba ahorita, Gabriel, ¿tú crees que, porque entonces hay que pensar, pero pensar implica criticar, ser crítico? Sí. ¿Tú crees que, como postulan algunos, incluso de derecha, entre comillas, que esas ideas de izquierda merecen algún respeto? No creo. No es capciosa la pregunta. Realmente no. ¿Tú sabes qué? En ese... ¿Va a continuar? Bueno, Sí, Gabriel continúa, responda continúa. y Bueno, luego- Sí. en ese sentido yo no estoy de acuerdo con que se apoye, se respeta a todas las personas. O sea, tú quieres creer lo que tú quieras, tú lo puedes creer, pero tu idea yo no tengo por qué soportarla, respetarla y vivir en base a ella, porque ese es el problema. El problema hoy en día no es solamente que tú creas que eres un avión, es que yo tengo que pagar un vuelo también y pagarte un vuelo y entender de que tú eres un avión o que tú eres un animal o que tú eres lo que no eres. Entonces, hoy en día, nosotros, no nosotros, sino lo que se dedican a pensar o a buscar razón o a desarrollar algún tipo de pensamiento filosófico, tienen que hacerlo bajo la sombrilla de un pensamiento subjetivo, de no ofender, porque si ofende entonces ya tú no puedes desarrollar esa filosofía y afecta incluso hasta la comedia. La comedia de hoy en día es cada vez más insípida porque tú no puedes hacer bullying, no puedes atacar grupos minoritarios y eso es un problema en el pensamiento que nunca se había visto hasta, hasta estos tiempos postmodernos. Pero te decía ahorita, no se puede pensar hoy, o sea, no se puede criticar. Está prohibido. Está prohibido pensar. Él decía ahorita que él era muy crítico. Pero ser crítico, o sea, ellos quieren que uno banque todas sus ideas, que uno apoye todas sus diabluras. Y ellos no tienen idea tampoco, porque si tuvieran idea, la organizaran. Pero es que óyeme, no tienen sustento. Entonces, para tú poder demostrar, crear una idea, tiene que tener algún sistema que lo pueda justificar, pero no lo tienen. ¿Cómo lo justifican? Sombras, son sombras. Sombras, decía José Ingeniero, de algunos pensadores subversivos como Nietzsche, como este escritor Oscar Wilde, que creían que, bueno, Nietzsche mismo decía, cito textualmente, que la moral consiste en darle rienda suelta a los instintos. Imagínense ustedes un mundo donde se le den rienda suelta a los instintos. ¿Qué sería? O sea, actuar por instinto. Bueno, así que actúan la mayoría de estos tipos. Un desastre, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que pensar, pero pensar desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista objetivo.
A mí las ideas no me merecen ningún respeto. Las ideas están para cuestionarla, para criticarla, pero criticarla desde un punto de vista objetivo, porque ellos son muy críticos, pero no se puede hacer crítica desde la ideología. Hay que hacer crítica desde la historia, desde la razón y desde el sentido común, por supuesto. En estos días decía uno de nuestros amigos que la crisis de... La tenía guardada esa. La crisis ¿De la crisis política de Venezuela Sí. no se debe a las ideologías de izquierda, hombre. Sí, Pero, sí. ¿y a qué se puede deber? No, es una maldición. Fue Ahí son espirituales, una ahí sí. maldición que le mandan a Venezuela. Lo mismo pasa con Cuba, Así que es. no es por el bloqueo, es por el Un bloqueo. lo mismo. bloqueo y todo eso. Miren, nosotros, ahorita tú decías que ellos plantean y son estratégicos, se metieron en los medios de comunicación, se metieron en la política, Deporte. están en la política, están influyendo en los deportes, En la familia. en el arte, la psicología, que es no le llamo ciencia. Una porque cierta psicología holística. Sí, el problema de la psicología es que hay muchas cosas que tú no puedes comprobar. Entonces, bajo el título de El psicólogo, Ay, eso no importa. No, hay un grupo Sí, de. él lo hay un- sabe. hay un grupo Sí. de psicologías sinvergüenzas que han sido apoyadas incluso por organismos internacionales. Pero son psicologías sinvergüenza que no tienen una base Epistemológica. epistemológica. No hay una razón ni de dónde viene, sino más bien de ese sentimiento falso. Entonces, esa psicología holística, esa psicología muy transpersonal, está también muy de En mucho auge. En el documental de Matt Walsh, ¿qué es una mujer? Tú te das cuenta de lo que es una psicología sin base. En todo el documental preguntando a ese grupo de izquierda qué es una mujer y no pueden responder esa simple pregunta. No pueden responder qué es un hombre, no pueden responder qué es la vida, no pueden responder qué es el pensamiento, no pueden responder nada. Entonces, ¿por qué ellos no gobiernan hoy en día? Y es lamentable porque todos los sectores van en camino de búsqueda de no la verdad. Cada uno de esos hechos nos alejamos de la verdad, porque la razón nos tiene que llevar a la verdad. Porque es que ellos han renunciado a la razón hace rato. Han renunciado a la razón. Si renunciaron a la razón y se llevan del sentimentalismo, están entonces bañados en la mentira, en la falacia y en la mentira. Entonces un mundo no puede ir caminando en la falsedad, sino en búsqueda de la verdad. Mira, lo rápido que se mueve el mundo hoy en día también ha afectado bastante. Una composición musical de antes tomaba mucho tiempo. Ya una canción, ustedes saben, los dominicanos sabemos qué tiempo se toma en crear una canción. Eso es simplemente que se caiga una olla y el sonido que dio, eso es una canción. Y se pega y hace millonario a las personas y se quedan en esa línea. Escribir un libro antes era un reto. Hoy en día tenemos inteligencia artificial que te escribe un libro y ya tú eres un supuesto intelectual. Todo eso se vuelve en comida rápida para el pensamiento. O sea, todo ese pensamiento es rápido, pero sin una base. Es como hierba que crece, que fácilmente se arranca. Sin embargo, el pensamiento que uno tiene que desarrollar, que echa raíces, toma más tiempo en establecerse. Entonces, por eso es más difícil para un movimiento que esté en pro de los valores, en pro de la verdad, en busca de la verdad, es más difícil establecerse que uno que no tiene ninguna base, porque crece mucho más rápido. Eso es una Carecen de fundamento. sí. O sea, están construidos en el aire, carecen de fundamento. Por eso, bueno, a mí me preocupa bastante. Por eso quise entrevistarte y que hablemos de ese tema. Porque tú hablaste del avance de la tecnología. Ujú. Bueno, la globalización definitivamente hace que las ideas se propaguen más rápido. Porque decíamos hace un rato que Europa está espiritualmente enferma. Y no es mío el concepto. Ya Ortega se hablaba de eso. De hecho, Europa está enferma del alma. Europa apesta realmente. Pero eso puede afectar a nosotros y nos está afectando. Sí. Gracias a Dios, aquí en República Dominicana no ha hecho tanto daño. Que nosotros somos muy dados a estar siempre imitando. De hecho, ya Pedro Enrique Sureña criticaba eso. Nosotros siempre estamos copiando, especialmente a los europeos. Siempre, siempre. Entonces, ¿cómo tú crees que nos está afectando esa desmoralización, esa crisis de valores en Europa? ¿Cómo está eso afectando?
A nivel a República tecnológico. Dominicana y en extensión a los países hispanoparlantes Mira, de América. con la globalización y la tecnología como se encuentra hoy en día, que un TikTok viral en Europa es un TikTok que está viral también en la República Dominicana. Ese consumo de ese tipo de contenido nos afecta, pero también a nivel de las instituciones globales, mundiales, que son las que rigen el pensamiento. Eso recuerdas a George Orwell y su obra. ¿Por qué? Porque ellos te dicen cómo tienes que pensar y en educación tú te das cuenta, el pensamiento que se quiere establecer. Lo bueno que en la República Dominicana muchos de los maestros tienen base cristiana, no todos los maestros son cristianos o católicos o lo que creen en Dios de alguna forma y evitan de que se lleve a cabo el plan que viene ideado desde allá Yo afuera. creo que tú das en el kick del asunto, las instituciones, porque desde las instituciones se puede moldear el pensamiento del individuo. De hecho, me recordaste un cuento de Juan Bosch, que no es santo de mi devoción. Bueno, uno tiene que saber hacer diferencia entre el ente político y el ente intelectual, porque como escritor era bueno Sí, claro. en algunos temas, porque en otros escribía puros disparates, se metía en temas de teología que no dominaba. Escribió Judas Iscariote el calumniado, que es un puro disparate. David, biografía de un rey, que es un puro disparate. Sí, claro. Pero cuando se trataba de otro tema, por ejemplo, el cuento, es uno de los representantes del cuento. Tiene un cuento que a mí me encanta muchísimo, La mancha indeleble. El cuento empieza diciendo: todo lo que habían cruzado la puerta antes de mí habían dejado la cabeza y yo la veía colocadas en vitrinas donde le entraba aire. Y una voz me dijo: quítese la cabeza. Pero, ¿y cómo voy a pensar? Nosotros pensaremos por usted. La Y conciencia ingenua. Sí, incluso le dan instrucciones. Mire, usted se la agarra así, usted la quita. Él cuando vio que la puerta se abrió, el protagonista del cuento salió corriendo. Pero es una ilustración, es una metáfora de lo que sucede con las instituciones educativas, con el sistema en sí. El sistema es, de hecho, está necesariamente en contra del individuo. Aquí estoy totalmente de acuerdo con Javier Milei. Yo soy bastante mileísta. El Estado es un monstruo enemigo del individuo en sí. Y la censura, o sea, tú tienes medios que supuestamente son libres hasta cierto punto. Entonces llega un punto en que tú no puedes hablar. Hay temas que se van a tocar aquí que fácilmente pueden tener shadow ban, que dicen, no, eso no se va a ver. Hombre, pero la República publicó hace... ¿Cuántos días hace que murió Fujimori? Publicó que muere el dictador Fujimori. Wow. Entonces, el dictador. Entonces, tengo un amigo, profesor, él pone dos titulares. Es una imagen donde montó dos titulares. El titular de cuando murió Fidel Castro, cuando murió Fujimori. Fidel Castro lo elogiaban. Sí. Entonces, para ellos Fidel Castro no era un dictador. No. Fujimori sí lo era. Ujú. Pero hay otros imbéciles, porque no se puede decir de otra forma, que tachan a Javier Milei de dictador, que tachan a Bukele de dictador, pero apoyan a Maduro. Yo, Sí. Exacto. Bueno, en Colombia el presidente bueno. apoya a Maduro. Yo creo que- Y en Nicaragua también. Oye. Nicaragua también. Que es Tendrán una cerebro. dictadura. Una dictadura realmente, Ortega. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros subestimamos el poder que tienen ellos. Y así entre periódicos, entre titulares, que son engañosos, tú dices, wow, murió ese dictador, wow, murió ese líder. No dictador, líder, ese héroe cubano. Entonces, a través de titulares, muchas personas van cayendo poco a poco. Bueno, en la ese ventana de declive. Overton, ¿no? Ir Ujú. repitiendo, hacer que famosos repitan una mentira para que todo el mundo la vaya aceptando. Bueno, y la famosa falacia populum. De tanto repetir mucho una mentira, la gente empieza a aceptarla como verdad. Eso Sí. es lo que se utiliza hoy en Porque, día. ¿qué decíamos ahorita? Que el cristianismo llegó a ser vista en la Revolución Francesa, la palabra cristianismo, como una mala palabra, una palabra obscena. Religión, cristianismo eran palabras obscenas. Y se fue construyendo esa narrativa. Y ahorita mismo, de hecho, hasta cristianos hay que le da pena decir que el cristianismo es una religión. Porque la palabra religión llegó a tener tan mala fama que hasta muchos cristianos Sí. dicen, no, el cristianismo no es una religión. Claro que es una religión, porque es religar y volver a ligar, volver a unir al mundo con Dios. Emmanuel con nosotros, ¿no? Dios con nosotros. Así Sí, es. entonces, sí hay que tener cuidado. Los rabacucu, ¿qué es lo que son? Secta, definitivamente. No encajan en el marco del cristianismo a la luz de la palabra. Si tú quieres definir qué es una secta y qué es cristianismo,
tiene que ir a Jesucristo. Si alguien imita y se parece a Jesucristo, eso es cristianismo. Si no se parece a Jesucristo, no es cristianismo. Ya. Tú te, si- No, y mira, tú te sientas con uno a que decirle eso Oh, mismo a él. Claro. Sí. mira que Esa gente son guapos. No, pero ellos pueden pelear y lo van a hacer porque es que no están imitando a Jesucristo, porque Jesucristo era un pacificador. Y la manera en cómo ellos se comportan y se conducen no es para hacer reír, sí, pero no para enseñar de Dios. no, que el cristianismo, para apoyar el punto de Gabriel, el cristianismo está muy relacionado con la razón. Todo lo contrario a la narrativa que han querido vender los movimientos de izquierda. El cristianismo y la razón van de la mano. Sí. Claro. Y cuando tú Juan ves... Pablo II. sí, Fe cuando- y razón. exacto. Cuando tú ves personas que dicen ser cristianos, pero que están más en el campo de lo absurdo, en el campo de la razón. De hecho, hay un mandato bíblico que debemos amar a Dios con toda la mente, ¿no? Ujú. Pero también Isaías, tú sabrás mejor que yo el versículo. Isaías dice, venía ahora y razonemos. Óyeme, ya el profeta dice, Dios nos manda a razonar. Entonces, eso de que el cristianismo va contra la razón, es una narrativa de izquierda. Mira, Ellos y- van contra la razón. Sí, Claro. y que ellos sean virales es la razón por la que tú te das cuenta que están en contra de la razón, porque el cristianismo no es viral. Y me perdonan, sé que esto no va a caer bien, pero la mayoría de los cristianos virales, tanto del lado de los rabacucu como el otro, que es el que más gusta, que es el más... El de Marco Yaroy. No, no quiero decir Y nombre. esa gente. No me- bueno, No le gusta decir nombre. Hay que decirlo. El de Ah, Marco le encanta. Yaroy. Lo está de- diciendo él. El de los pero mira, rabacucos. ambos cristianismos tienen que, tipo de cristianismo, no creo que es cristianismo, pero vamos a decirle así, tienen que hacerse una evaluación. Yo sí conozco personas que considero cristianas, pastores, que están dando su vida perdiendo dinero, perdiendo la salud, en lugares donde nadie lo conocen, que vinieron de fuera, aquí a la República Dominicana, están sirviendo a pueblos pequeños, llevando alimentación, llevando educación, y nadie ve eso. Y si suben una foto, a nadie le interesa eso. ¿Por qué? Porque ese no es el contenido que hoy en día se comparte, que hoy en día es edificante. Hoy en día la gente quiere lo que no tiene razón. De que tú ves esos grupos que se hacen viral tan rápido, yo me cuestiono, porque muchos no son lo que dicen ser. Gabriel, y es que estamos además viviendo en el posmodernismo. Y el Ujú. posmodernismo tiene sus características. Yo voy a llamar a dos amigos míos que son rabacocu. Los voy a sentar aquí para que hablemos eso aquí. A ver si ustedes le van a decir eso mismo así como lo están diciendo Ojalá, ahí. ojalá. Con la, No, y mira, con la Biblia en la mano. yo veo, ya que tú tocas ese tema, yo veo a no me gusta decir el nombre, pero un Marcos y otro muchacho, incluso tengo un amigo también teólogo que el último video que me mandó fue de uno de ellos, porque ellos causan mucha gracia. Pero di el nombre Lo- de ellos, dime el nombre de No, ellos. es que no me lo sé el ¿Cómo nombre. se Yo llaman? yo vi Benjamín? un- Soporte. Antes de ver... Soporte es aparentemente un muchacho muy bueno, pero no sabe de teología ni de Biblia. Mira, oye, ¿qué es lo que pasa? No, mira, serio. Lo que pasa es que conviene llevar a un canal o una emisora, un podcast, alguien que te pueda hacer reír, pero no te Sensacionalismo. conviene, exacto, no Ujú. te conviene alguien que te vaya a exponer una verdad teológica, bíblica y profunda que lo van a ver 2 o 3 personas. Lo veo yo 2 veces, mi madre una y quizá otro por ahí sin querer que le dio clic. Es que la No estupidez- conviene. La estupidez tiene muchos adeptos. De que los views pagan, mi hermano, mira. Ah, Ay, sí. ay, ay, hay que buscar Eso esos es views, Bueno, hermano. esa gente son famosas y tú ves el pensamiento de los, como ellos se llaman, de los rabacucu, y tú dices que eso no es ni siquiera, Tú Es no absurdo. vestirías así. no. No, y yo no, su, ¿A qué vesti- se debe ese tipo de vestimenta? su vestimenta yo no la critico tanto como el pensamiento de ellos. O sea, para mí su vestimenta no me causa No, porque problema. eso es Sí. insignificante. ¿De Eh, qué eh, época viene ese tipo de vestimenta? ¿De qué época? Ellos tratan para evitar mostrar parte del cuerpo para provocación. Ese es su pensamiento y yo puedo respetar. Pero que ellos visten tapado, ¿eh? Sí. Sí, Totalmente. tapándose. Sí. Tipo, los musulmanes hacen eso. Los musulmanes hacen eso y lo critico. Y con esta gente puedo decir, está mal, pero no es lo peor de ellos. O sea, la vestimenta no es lo peor es lo que sale de aquí. Cuando tú lo Sí. escuchas hablando, no. Y lo que se pega de ellos también es lo peor. Me pongo a vender piña, níspero, en un triciclo. Y la Entonces, forma, yo. Sí, mira, quítale, ponle todo, déjale todo eso, pero que piensen, y yo lo apoyo. Pero lo que dicen no es bíblico, no saben del versículo de memoria, pero no lo saben aplicar.
no lo saben utilizar, no se sabe en su contexto. Y eso es Entonces, peligroso. eso es lo peor que De hay. hecho- Mira, lo peor para el cristianismo, ya que tocó, Pero ellos comandan Mira, grupos son ya, cri- porque son ellos- cristianos. ellos toman el micrófono. es no te que digo, esa es la delante de estrategia de mucha gente, izquierda. La Esa es la estupidez tiene estrategia. muchos adeptos, Sí, te digo, muchos. esa es la estrategia. Ey, ten cuidado. La estupidez tiene ten muchos cuidado, adeptos. De hecho, Miguel. Bueno, lo que ven en el tú programa, vieron que Odali Miguel. dijo que lo iba Yo- a traer, que lo traiga. Yo lo digo Yo vi una responsablemente. película de ellos, animada. Miguel. Ponme la cámara aquí. Antes de venir. Son una falsa doctrina. Son falsos. Son una falsa religión. Tengan Sí. cuidado, que yo lo Son lo falsos. Nunca Tibio lo invita acá. Aquí Lo podemos voy a hacer un llamar, debate lo voy a llamar. para que ellos demuestren con la Biblia que ellos son una doctrina verdadera. Nosotros lo retamos acá. Sí, Comercial, nunca tibio. Nunca Tibio. Nunca tibio. La verdad Bueno, como es. Ellos no son Frío tibios. caliente. esa gente no son Pero tibios. con la Biblia, no, mira, que ahí vengan ellos- con la oye, Biblia. míralo ahí. Ser tibio, hay un problema, porque ser tibio no es el que más duro hable. Ah, No es el que bueno. más definido esté. Ser tibio significa el que más alejado está de la verdad clara de Dios. Excelente, O sea, excelente. por más duro que ellos griten, incluso la verdad no hay que gritarla, porque O la dale, verdad es llama a clara esa en sí gente, misma. dale. Entonces, Cuidado. no, mira, ojalá yo me gustaría tener el privilegio de poder hablar con ellos, porque yo no creo tampoco que ellos tengan mal corazón en sí. Y yo dudo. Sí, la intención del otro grupo no sé, pero la intención de ellos yo la veo sana, pero quizá por la falta de alguna persona que lo instruya, de alguna persona que le enseñe la palabra, quizá por eso ellos se comportan de esa forma tan rara, estrambótica y no cristiana. La Biblia no enseña ni uno de esos puntos, y ellos pueden venir preparados con algún punto de su conducta que sea bíblico, y una vez lo prueben, entonces yo lo acepto. ¿A qué pastor es que ellos imitan hablando de esa forma? Porque Jesucristo no... Es una tendencia. En la muy película, que yo lo vi en la antigua. película, pues él hablaba suave. Mira, Y- y un dato. Jesucristo y las personas de ese tiempo tenían buena voz, o sea, tenían buen timbre de voz. Por ejemplo, Jesucristo, una multitud de más de 10,000 personas, sin micrófono, sube estratégicamente a la altura, habla con fuerza y todo en silencio pueden escucharlo. O sea, Jesucristo tenía una buena Sí. voz, pero no hablaba como loco. En ninguna parte se ve a Jesucristo hablando raro, hablando en otros idiomas. Ellos hacen Jesucristo eso habló- porque Di entienden que están hablar, pero ungidos. No diga adjetivos, porque tú sabes que esa gente ve en este programa. No, Ah, pero que no ay, mi importa. madre. La verdad debe ser dicha. La verdad, La verdad debe ser dicha. Y yo no he dicho, mira, Y no están es, invitados. mira, no es nada malo de ellos. Lo único malo que tienen es su cristianismo. Pero creo que ellos pueden cambiar y pueden mejorar. Convertirse. Sí, claro, deben de ellos no tienen que convertirse. seguir. No, mira, yo creo que son salvos. Algunos de ellos se han metido a eso por los views, por las redes sociales y eso. Pero creo que algunos sí son salvos. Los que no son parecidos a Cristo. El que es parecido a Cristo hace las obras que hizo el Señor Jesucristo. Ellos ya ahora están detrás de un micrófono, partiendo gente, hablando cosas que no son bíblicas. Busca las veces que ellos utilizan la Biblia. ¿Cuántas veces ellos han abierto la Biblia donde ellos están? Entonces, eso no es ser cristiano. Jesucristo hablaba la palabra de Dios. Eso es lo que ellos tienen que hablar. Y pueden venir, tráelo. Debe decirlo, Dani. Mira, nosotros estamos viviendo ahora. Cada generación es el producto de una cosmovisión. Y nosotros, lamentablemente, nos tocó vivir bajo la cosmovisión del posmodernismo. Y el posmodernismo tiene sus características. Y algunas de esas características podemos enumerar son el culto a lo absurdo, el culto a la estupidez. O sea, tú vas a ver, o sea, nunca como culto al absurdo, culto a la estupidez y la negación de la verdad. Sí, claro. Bueno, el famoso concepto de la posverdad. O sea, ahora no hay verdades absolutas, se les rinde culto a lo absurdo, se les rinde culto a la estupidez, se les rinde culto a la fealdad. Sí, claro. Ahorita ustedes hablaban no recuerdo cuál fue que tocó el tema del arte y Arte plástica. o sea, las artes plásticas. Se supone que la misión del arte es impactar Estética. estéticamente. Claro, estética. Impactar el ánimo estéticamente. Hombre, pero vemos cosas que, por ejemplo, el dembow, por ejemplo, un producto Falta de la estética. posmodernidad. De hecho, yo creo que el posmodernismo es un monstruo engendrado por el sueño de la razón. Se durmió la razón, la gente dejó de pensar, la gente dejó de razonar. Nació este monstruo llamado posmodernismo, donde surgen un montón de movimientos, incluso dentro del cristianismo, donde empiezan a hacer cosas absurdas, cosas estúpidas,
Y porque ven, como decía Gabriel, que eso le genera mucho view y porque, bueno, Y mucho público, al tener Mucho muchos público. seguidores, entonces se apoyan en esto. Bueno, si tienen algo más para ya finalizar el tema, ya que tenemos Yo terminé temas de con entrevistar. Héctor, Un mensaje Así a toda la... le voy a hacer un llamado a los Rabacucu, ¿verdad? Rabacuco. Están invitados al debate con estos amigos míos para que debatamos un poco sobre las creencias. Así que si tienen algo que decir, es el momento para pasar luego al ámbito político. No, para nosotros un placer haber estado aquí compartiendo. La verdad que a veces uno le gustaría ser un poco más blandito, en cierto sentido, pero la izquierda y el pensamiento posmoderno no es blanda. Su idea sí, pero como ellos lo expresan, no. Entonces a veces hay que expresar claramente lo que es una cosmovisión más adaptada a la realidad, porque eso es, si la mentira es radical, ¿por qué no puede serlo la verdad? debe serlo. O sea, la verdad tiene que serlo. La mentira es muy, muy radical. El error es muy radical. Entonces, como decíamos ahorita, yo creo que coincido con Gabriel en que las ideas, ciertas ideas no merecen ningún respeto. Yo respeto a los rabacucos, yo respeto a nuestros amigos de izquierda, a ellos como personas, pero sus ideas me valen madres realmente. No me Hay importan que en lo quemar absoluto. esa idea. Son absurdas, mencioné son que- estúpidas y no me merecen el más mínimo respeto. Te mencioné que la izquierda evoluciona y se monta en olas, se adapta. Ellos ya están introduciendo proyectos de ley de derecha. Sí, Ellos se montan en olas. lobo, Uno los lobo critica, pero uno vestido no de sabe qué ovejas. es que uno critica, porque es que ellos evolucionan. Bueno, pero que son expertos ladrones de ideas. De hecho, hay un Exacto. libro, Robándole a Dios, que trata de todo lo que los ateos y estas ideologías les roban al cristianismo. ¿Por qué? Estos verdugos critican el cristianismo, pero se benefician Sí, de los aportes del cristianismo positivo. de una manera extraordinaria. Y, o sea, no me sorprendería que también empiecen a robar ideas de la derecha. Fernando Abreu Lobos le roban ideas cada rato. vestido de oveja. Sí. Claro. Pues, muchísimas gracias por el tema que tuvimos hoy. Muy bueno, muy interesante, me gustó mucho. Y les invitamos a que vengan más a menudo, que saquen tiempo y que vengan más a menudo. ¿Qué me decías? Agradecer a Gabriel Linares para que lo No, sigan en Instagram. Gabriel Linares es Pineda. Sí, ¿verdad? se lo Así vamos es. a poner ahí en el corte.